Mi nombre es Olivia Hayes. Tengo 38 años. En la cena de Navidad, antes de que la salsa llegara a mí, mi hermana levantó su copa. Me miró directamente y dijo, sin marido, sin hijos. Cuando ya no estés. Todo lo que tienes irá a parar a mis hijos. Así es como funciona. Mi madre se rió tan fuerte que tuvo que secarse las lágrimas. Al menos alguien en esta familia finalmente disfrutará de su dinero. Dios sabe que ella nunca lo hizo. Dejé mi tenedor, sonreí y busqué en mi bolso. Coloqué un sobresellado en el centro de la mesa. Mi padre leyó el nombre en el frente. El color desapareció de su rostro. Su silla raspó hacia atrás con tanta fuerza que se volcó. Él no había oído ese nombre en casi 20 años. Había pasado cada uno de esos años asegurándose de que yo nunca lo oyera. Nadie en esa mesa entendía lo que yo había pasado los últimos 12 meses probando silenciosamente. En los siguientes 10 minutos. El marcador familiar que habían mantenido durante toda mi vida estaba a punto de darse la vuelta. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando. Y suscríbete porque vas a querer estar aquí cuando ese sobre se abra. Quiero retroceder, sin embargo, porque un momento como ese no surge de la nada. Surge de 38 años de ser entrenada para sentarme en silencio al final de la mesa. El viaje a casa de mis padres es de 2 horas y 15 minutos si el tráfico en la enero del 71 se comporta. Lo cual hizo esa tarde. 140 millas de Ohio plano y gris entre mi apartamento en Cleveland y la casa en la que crecí a las afueras de Westerville. Hice el viaje después de un turno de 12 horas. Que es como hacía la mayoría de las cosas en aquel entonces, después de un turno de 12 horas. Funcionando con café y la calma particular que aprendes cuando tu trabajo es mantenerte firme mientras otras personas se desmoronan. Soy enfermera de urgencias, 13 años, sobre todo de noche. Desarrollas una habilidad específica en ese trabajo que no tiene nada que ver con agujas o historiales. Aprendes a leer un cuerpo que miente sobre su propio dolor. Un hombre se acercará al mostrador, te dirá que está bien. Calificará su opresión en el pecho con un 2 sobre 10. Y todo en la forma en que sostiene su brazo izquierdo te dice que es un 9 y bajando. Las palabras dicen una cosa, el cuerpo lleva su propio registro. Menciono esto porque mi familia fue el primer lugar donde aprendí a hacerlo. Mucho antes de aprenderlo con extraños, lo aprendí en esa mesa. Observando a quién se le servía primero y a quién se le pedía que entendiera. Mi hermana Bethany es 4 años mayor que yo. En nuestra familia, ella era la que necesitaba cosas y yo era la que se las arreglaba. Eso suena a poco. No lo es. Una familia funciona con esas 2 palabras de la misma manera que un hospital funciona con él. ¿Triaje? La necesidad te consigue atención. Arreglártelas te consigue un asiento junto a la cocina. Para que ya estés de pie cuando se acaben los panecillos. Bethany necesitaba mucho y era amada por todo ello. Necesitaba ayuda con el alquiler y luego una boda y luego una casa y luego 2 hijos que necesitaban. Escuela privada y aparatos de ortodoncia y un trampolín en el patio trasero. Cada necesidad era una puerta y cada puerta mis padres corrían a abrir. Yo era la que estaba bien. Olivia es tan independiente, solía decir mi madre, acariciando la mano de Betty. Y me tomó un número vergonzoso de años entender que en nuestra casa. Independiente era solo la palabra educada para la hija de la que podías dejar de preocuparte. Lo cual es otra forma de decir la hija en la que podías dejar de pensar por completo. Yo se lo puse fácil. Quiero ser honesta sobre eso porque no me interesa contarte una historia donde yo soy inocente y todos los demás son un monstruo. Me hice de bajo mantenimiento. Dejé de pedir cosas alrededor de los 12 años porque pedir provocaba un suspiro y un sermón sobre lo mucho que Bethany estaba pasando y no pedir conseguía paz. Elegí la paz. Seguí eligiéndola durante unos 25 años. Resulta que una paz así es una suscripción y la renuevan automáticamente desde tu cuenta la uses o no.
Te daré un recuerdo porque es el que explica el resto. La primavera que me gradué de la escuela de enfermería. Hubo una ceremonia de imposición de insignias. Una cosa pequeña. Pero significaba para mí más de lo que dejé ver porque había terminado el programa Herida. Lo terminé por mi cuenta. Lo terminé después del accidente que se suponía que iba a desbaratar toda mi vida. Cayó en el mismo fin de semana que la despedida de soltera de Betsy. Mis padres fueron a la despedida. Mi madre me dijo amablemente que yo entendía, ¿verdad? Que una despedida de soltera es algo que ocurre una vez en la vida y que una imposición de insignias es en realidad solo una formalidad y que Betsy ni la necesitaba allí. Dije que entendía. Siempre decía que entendía. Me puse mi propia insignia con mi nombre en un pasillo fuera del auditorio y conduje a casa después. Y no me permití sentirlo porque sentirlo me habría convertido en la difícil. Así es como funciona realmente el favoritismo, por cierto. Rara vez es cruel a tu cara. Simplemente sigue eligiendo silenciosamente una y otra vez hasta que has construido un yo completo. En torno a ser la elección que nadie tiene que hacer. Lo último que mi abuela dejó a la familia fue un juego de porcelana blanca con un fino borde dorado. Y solo salía en Navidad. Mi madre ponía la mesa con él, contaba los platos. Y cada año había una pequeña pausa en la que decidía quién se sentaba dónde. Yo siempre terminaba al final, cerca de la puerta de la cocina, cerca de los platos. Yo era la hija sin nada que dejar atrás. Al menos eso es lo que todos en esa mesa creían. Lo creían por algo que pasó cuando tenía 19 años y por una historia que mi padre contó sobre ello. Durante los siguientes 19 años. En el invierno de 2006. Yo era una estudiante de segundo año en la escuela de enfermería conduciendo a casa desde una rotación clínica cuando un hombre se saltó un semáforo en rojo y golpeó el lado del conductor de mi coche a 40 millas por hora. No recuerdo el impacto. Recuerdo el techo de la ambulancia. Y recuerdo a una enfermera sosteniendo mi mano y diciéndome que me quedara con ella. Y recuerdo pensar desde muy lejos que quería ser ella algún día. 2 lesiones graves, una muñeca fracturada. Una conmoción cerebral y una larga cicatriz en el interior de mi antebrazo izquierdo donde entró el cristal. Todavía puedo encontrarla sin mirar. El otro conductor tuvo toda la culpa. No tenía seguro, pero estaba empleado por una empresa con una póliza comercial. Y después de casi un año de papeleo que no pude seguir a través de la niebla de la recuperación y los exámenes finales. Hubo un acuerdo, $180.000. Llegó como un pago único en la primavera de 2007 a una cuenta a mi nombre. Tenía 19 años y nunca había visto una cifra así en mi vida. Me asustó más de lo que me emocionó. Y mi padre, que dirigía una empresa de calefacción y aire acondicionado y era, en la mitología familiar, el hombre que entendía de dinero. Se sentó en el borde de mi cama mientras yo todavía estaba enyesada y dijo lo que yo reproduciría por el resto de mi vida. No te preocupes por nada de eso ahora mismo, me dijo. Tú solo mejórate y termina la escuela. Yo me encargaré de todo. Lo dijo como una promesa. Yo también lo escuché como una. Lo que realmente quiso decir y lo que firmé unas semanas después sin leer con suficiente atención. Fue un poder notarial. Una sola página que le daba la autoridad para gestionar la cuenta durante mi recuperación y educación. Los extractos irían a su casa para que yo no tuviera que pensar en ellos. Esa era toda la idea, dijo. Para que yo no tuviera que pensar en ello. Tenía 20 años, tomaba medicamentos, cursaba 18 horas de crédito. Y un hombre en quien confiaba completamente se ofrecía a llevar una carga que yo no quería. Lo firmé en la mesa de la cocina con un bolígrafo que él me dio y apenas le eché un vistazo. Esa fue la última vez que vi una cifra real adjunta a mi propio dinero. Durante un tiempo, cuando preguntaba, tenía respuestas. Y las respuestas eran tranquilizadoras y vagas. Estaba invertido. Estaba seguro. Estaba ganando un poco. Luego, a medida que pasaban los años, las respuestas cambiaron de forma. Estaba inmovilizado. Luego, era principalmente para emergencias.
Luego, en algún momento cuando finalmente comencé a hacer preguntas más difíciles a finales de mis 20, se convirtió en una historia sobre cuánto cuesta la vida y cómo los acuerdos no llegan tan lejos como la gente piensa y cómo hubo facturas médicas que ni siquiera recordaba y cómo. Cariño, realmente no quedaba mucho. Tengo un mensaje de texto de él de 2016 que nunca borré. Pregunté con cuidado si quedaba algo del dinero del accidente porque me estaba ahogando en préstamos estudiantiles y me odiaba a mí misma por preguntar. Él respondió, no hay nada reservado para ti. ¿Cariño? Realmente nunca lo hubo. Hicimos lo mejor que pudimos con él. Leí eso y me sentí avergonzada por haberlo mencionado. Esa es la parte que quiero que entiendas. No enojada, avergonzada. Durante 19 años, le creí. Esa fue la parte cara, no el dinero, el creer. Aquí está la cosa sobre una familia que ha decidido que el dinero se ha ido. Siguen gastándolo. Simplemente no te das cuenta porque te han enseñado a no conectar las dos cosas. Bethany se casó en el verano de 2012. No fue una boda pequeña. Hubo un granero como lugar de celebración a 1 hora de la ciudad, una banda, 140 invitados. Un vestido con cola y una cena de ensayo que en sí misma fue más bonita que la mayoría de las bodas a las que he asistido desde entonces. Recuerdo a mi padre levantándose con una copa de algo y brindando por la sala, diciendo: en esta familia, cuidamos de los nuestros. Lo recuerdo porque estaba de pie cerca de la parte de atrás y le había preguntado 3 meses antes si había alguna manera de que la familia pudiera ayudar con al menos un pago del préstamo y me había dicho que las cosas estaban ajustadas. Me quedé allí mientras él cuidaba de los nuestros y entendí que yo no era, en esa frase, uno de los nuestros. Yo era personal de servicio. En 2015, Bethany y Todd compraron una casa en un buen distrito escolar y mis padres ayudaron con el pago inicial. Nadie me dijo la cifra. No era necesario. En 2019, mi sobrina Ava comenzó en una escuela privada. Y 2 años después, mi sobrino Lucas la siguió. Y cada otoño había un comentario en Acción de Gracias sobre lo cara que era la matrícula y la suerte que tenían los niños de que el abuelo creyera en la educación. Si alguna vez me acercaba al tema del dinero, mi madre tenía una frase preparada. Desgastada por el uso. Ellos tienen hijos, Liv. ¿Qué harías tú con él? ¿Qué haría yo con él? No tenía una respuesta porque aún no sabía que era mío para hacer algo con él. Solo sabía que la pregunta dolía de una manera que no podía explicar y que el escozor se sentía como un viejo moratón. No uno nuevo. Fue Bethany, de todas las personas, quien primero hizo que los números no cuadraran. Estábamos lavando los platos en Pascua. Yo estaba lavando los platos. Ella me hacía compañía con una copa de vino. Y se quejaba como solía hacerlo sobre cómo Todd quería remodelar la cocina. Pero papá dijo que él encontraría una solución. Y lo dijo con total confianza. Papá siempre encuentra una solución. Tiene sus maneras. Recuerdo secar un plato muy lentamente porque había pasado toda mi vida adulta escuchando que no había maneras. Que el dinero se había ido, que las cosas estaban ajustadas. Que los acuerdos no llegan tan lejos como piensas. Y aquí estaba mi hermana, casualmente segura de que cuando necesitaba algo, mi padre simplemente lo encontraba. No lo ganaba. Lo encontraba. Como si estuviera en algún lugar esperando. Por primera vez, la aritmética de mi familia no cuadraba. Y soy muy buena en la aritmética que no cuadra. Es la mayor parte de mi trabajo. La historia de un paciente y el historial de un paciente no coinciden. Y el vacío entre ellos es donde se esconde la verdad. No hice nada al respecto ese día. Puse el plato en el armario y dejé que Bethany rellenara su vino. Y me dije a mí misma que estaba imaginando un patrón donde solo había mi propio resentimiento. Eso es lo que haces cuando has pasado décadas siendo la razonable. Sospechas de ti misma primero. Pero algo había abierto una puerta muy pequeña y no podía volver a cerrarla. La llamada telefónica llegó en enero del año pasado,
2025. Un número desconocido, un código de área 614, que es de casa. Así que... La contesté entre pacientes de la manera en que contestas cualquier número local que no reconoces. Usted no me conoce, dijo el hombre. Su voz era mayor, cuidadosa. La voz de alguien que había ensayado la primera frase y no estaba seguro de la segunda. Pero hice un trabajo para su padre hace mucho tiempo. Mi nombre es Nathaniel Brandt. Le he debido una llamada telefónica durante unos 18 años. Entré en el almacén de suministros y cerré la puerta. Me dijo lentamente que era un contable público certificado, ahora jubilado, y que en 2006 y 2007 había sido contratado por el abogado que manejó mi acuerdo por el accidente. Su trabajo había sido ayudar a establecer una cuenta para el dinero de una manera segura y conservadora. Para que una joven de 19 años no lo perdiera en el mercado de valores o lo gastara en un año. Dijo que la había abierto a mi nombre. Había sido muy claro al respecto, dijo más de una vez. Era mi cuenta. Había aconsejado mantenerla en algo aburrido e intocable y dejarla reposar hasta que yo fuera mayor. Y más estable. Le dije a tu padre, dijo. Déjalo en paz. Ese es su dinero. No lo inviertas en nada ingenioso. No pidas préstamos contra él. Solo déjalo reposar. Y durante aproximadamente un año, eso es lo que sucedió. Hizo una pausa y lo oí respirar. Luego empezó a mover dinero de ella y le dije que no podía hacer eso. No de su cuenta. No de esa manera. Tuvimos unas palabras. Y después de eso, tu padre decidió que no necesitaba un contable mirando por encima de su hombro y me despidió y se hizo cargo de la gestión él mismo. Otra pausa. Quiero ser honesto contigo. Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que no era asunto mío. Que las familias son complicadas. Que tal vez lo devolvería. Me dije muchas cosas durante 18 años. Estaba de pie entre las gasas y las bolsas de suero y hice la única pregunta que importaba. ¿Cuánto había en ella cuando te fuiste? Todo, dijo. $180.000. El dinero no se fue, Olivia. Simplemente dejó de ser tuyo. He estado en muchas habitaciones donde alguien recibe noticias que reorganizan toda su vida en una sola frase. Sé cómo se ve desde fuera. No supe hasta ese momento cómo se siente desde dentro. Es muy silencioso. El mundo no gira. Simplemente se queda quieto como un monitor se queda quieto y te vuelves consciente de tu propio pulso. Había pasado 19 años lamentando un dinero que pensaba que se había evaporado en facturas médicas y mala suerte. Y nunca se había ido a ninguna parte. Había sido caminado, una retirada cuidadosa a la vez. A través del pasillo de mi familia y entregado a mi hermana. Le pregunté por qué llamaba ahora. ¿Por qué, después de todos estos años? Me jubilé en otoño, dijo. Y la jubilación hace a un hombre honesto sobre sus excusas. Yo mismo tengo una hija. Le tocó la peor parte en algunas cosas en su familia hace mucho tiempo. Y no la defendí como debería haberlo hecho. Su voz se quebró ligeramente y se estabilizó. Guardé copias de todo de cuando tenía la cuenta, los documentos de apertura. Los primeros extractos, un memorando que escribí cuando me opuse a esa primera retirada. Fechado de mi puño y letra. No debería haber esperado tanto. Me gustaría enviártelo si me lo permites. Si alguna vez te han dicho que no quedaba nada y has descubierto años después exactamente a dónde fue, entonces ya conoces el peso específico que se instaló en mi pecho en esa sala de suministros. Quédate conmigo aquí. Empeora antes de aclararse. Y te prometo que se aclara. Si esto te llega, suscríbete porque no creo que sea la única a la que le ha pasado esto. Le dije, sí, envíalo. La carpeta llegó 4 días después, un sobremanila liso, más pesado de lo que esperaba. Me senté en la mesa de mi cocina a las 2 de la mañana después de un turno, todavía con mi uniforme.
Y lo leí como leo un historial, no por sentimientos, por hechos. Los documentos de apertura de la cuenta eran exactamente como él había dicho, mi nombre. Mi número de seguro social, un fondo conservador del mercado monetario. Un saldo en la primavera de 2007 de $180.000 y una dirección postal que no era la mía. Era la casa de mis padres. Luego estaba el memorando de Nathaniel, una página, mecanografiada, fechada en el verano de 2007. Dirigida al archivo. Describía una solicitud de Roger Hayes para retirar fondos de la cuenta. Señalaba su propia objeción de que los fondos pertenecían a Olivia Hayes y no debían ser desembolsados. Y registraba que el padre de la cliente había insistido. Era seco y profesional y absolutamente devastador. A mi padre le habían dicho por escrito desde el principio que esto era un engaño. Lo había hecho de todos modos, y luego había dejado ir al único testigo. Los primeros extractos mostraban la cuenta completa. Pero Nathaniel solo había tenido acceso durante ese primer año. Los 19 años posteriores fueron una caja negra. Aquí es donde muchas historias harían trampa. Y quiero contarte exactamente cómo obtuve el resto porque es importante. No tuve un investigador privado. No hackeé nada. Hice algo casi aburrido. Llamé al banco y demostré que era Olivia Hayes porque la cuenta tenía mi nombre y mi número de seguro social y solicité el historial completo de transacciones. Es mi cuenta. Siempre ha sido legalmente mi cuenta. Tomó 2 llamadas telefónicas y una verificación de identidad y unas 3 semanas por correo. Eso es todo lo que tomó porque nunca había perdido realmente la única cosa con la que mi padre había contado durante 19 años que nunca usaría. El derecho a mirar. Esas 3 semanas fueron la parte más difícil y no por la razón que pensarías. 2 veces cogí el teléfono para cancelar la solicitud. Seguía escuchando la voz de mi madre. ¿Entiendes, verdad? Y un reflejo de toda la vida me decía que estaba exagerando, que habría una explicación inocente. Que estaba a punto de hacer estallar a toda mi familia por un malentendido del que luego me sentiría tonta. Ese reflejo es la cosa más cara que mis padres instalaron en mí. Es el que hace que el niño ignorado se audite a sí mismo en lugar de a las personas que lo ignoraron. Me obligué a sentarme con ello. Me obligué a esperar el papel. He visto a demasiada gente insistir en que estaban bien mientras sus propios signos vitales decían lo contrario. Y decidí por una vez confiar en los números por encima de la historia. El historial llegó como una pila de papel de casi 1 pulgada de grosor. E hice lo que hago. Lo extendí sobre la mesa de mi cocina bajo la luz. Y lo concilié línea por línea. De la misma manera que conciliaría una discrepancia entre lo que un paciente jura que sucedió y lo que el registro realmente dice. La primera gran retirada fue a finales de la primavera de 2012. $38.000 se movieron de mi cuenta en 3 transferencias durante 6 semanas. Me quedé con esa fecha hasta que la ubiqué. Mi hermana se casó en junio de 2012. La ira para mí nunca ha sido como gritar. Se parece a una hoja de cálculo. Abrí mi portátil y construí una porque necesitaba ver la forma completa de todo, no solo sentirla. En 2015, $56.000 en los meses alrededor de la compra de la casa de Bethany y Todd. Entre 2019 y 2024, un goteo lento de retiradas del tamaño de una matrícula que sumaron $52.000. Cantidades que coincidían con el calendario de la escuela privada con una precisión que me hizo sentir mal. Y esparcidos a lo largo de los años, otros $24.000 en trozos más pequeños. Un coche, unas vacaciones que la familia tomó sin mí. Una cocina que apostaría cualquier cosa a que terminó siendo de Betsy. Hubo una retirada que no pude ubicar al principio. $9.000. El verano de 2018. La miré fijamente durante casi 1 hora antes de que me diera cuenta. Ese fue el verano en que toda la familia fue a la costa durante 2 semanas. Un viaje del que me enteré después en fotografías porque me habían dicho que era solo una cosa pequeña y que de todos modos tenía que trabajar. No me habían invitado. Resultó que yo lo había pagado.
Me quedé con esa más tiempo que con cualquiera de las cifras de 6 dígitos porque de alguna manera. Las vacaciones a las que no fui invitada dolieron más que la casa que no obtuve. Una casa es dinero. Unas vacaciones es una familia decidiendo a propósito quién cuenta. $170.000 documentados, emparejados con fechas, emparejados con hitos en la vida de mi hermana. La cuenta se había quedado esencialmente seca a principios de 2024. No había nada ingenioso en ello. No hubo caída del mercado, ni catástrofe médica, ni mala inversión. Solo había un hombre moviendo el dinero de su hija menor a la vida de su hija mayor y diciéndole a la hija menor todo el tiempo que no quedaba nada. Cada regalo que había visto a mis padres darle a mi hermana tenía mi nombre en el comprobante de retirada. Cerré el portátil. Pensé en el techo de esa ambulancia y en la enfermera que me dijo que me quedara con ella y en mí. Padre en el borde de mi cama un año después prometiendo encargarse de todo. Había hecho esa promesa a una niña asustada enyesada y luego había pasado las siguientes 2 décadas. Cumpliéndola de la manera más literal y vacía que una persona puede. Se había encargado de todo sacándolo directamente de mi cuenta, un hito a la vez. Y me había entregado una historia para explicar el vacío. La parte más cruel no fue el robo. Fue que había usado mi confianza como herramienta. Yo le había entregado el bolígrafo. Quiero decirte que lloré o tiré algo o llamé a alguien. No lo hice. Me senté muy quieta y pensé en mi padre en el borde de mi cama diciendo que se encargaría de todo y entendí que lo había hecho. Se había encargado de todo. Ahora quiero ser honesta sobre la parte de esto que no es limpia porque si me la salto. Nada del resto significará nada. Podría no haber dicho nada. Me senté con esa opción durante semanas y fue más tentadora de lo que esperaba. Tenía la prueba. Podría poner la carpeta en un cajón y no volver a abrirla nunca más. Y todavía tendría una familia. Todavía me invitarían a Navidad. Mi madre todavía me daría el plato con el borde dorado y me sentaría junto a la cocina y Bethany seguiría siendo Bethany. Y podría mantener la versión de mis padres que me dejaba dormir por la noche. Todo lo que costaría sería fingir. Y había estado pagando por ese tipo de paz toda mi vida. Solo que por primera vez estaba finalmente leyendo la factura porque eso es lo que había estado haciendo. Había estado comprando paz a crédito década tras década. Y el interés era que me había hecho cada vez más pequeña hasta que pude caber en el espacio que mi familia me había dejado. Que era el asiento del final cerca de la puerta, cerca de los platos. No dormí bien durante la mayor parte de ese periodo. Lo que cualquiera que trabaje de noche te dirá que es un tipo particular de cansancio. El tipo en el que estás despierto durante las 12 horas equivocadas y tu cuerpo deja de creer en cualquiera de las dos. Finalmente se lo conté a una persona. Kalin, una enfermera jefe con la que había trabajado durante una década. El tipo de amiga que haces en un trabajo donde has sostenido la mano del mismo extraño en estado crítico a las 3:00 de la mañana. Se lo conté todo con un mal café de la cafetería. Esperaba que me dijera que tuviera cuidado, que pensara en la familia. Que encontrara una manera de suavizarlo. En cambio, se quedó en silencio por un segundo y luego dijo, Olivia. Si un paciente entrara con esos números, no le dirías que mantuviera la paz. Le dirías que estaba empeorando y que era hora de hacer algo al respecto. Creo que ese fue el momento en que dejé de preguntarme si tenía permiso para estar enojada. La otra cosa sobre la que tenía que ser honesta era lo que realmente quería porque podía sentir varias hambres diferentes en mí. Y no todas eran nobles. Y creo que si has sido el ignorado, las reconocerás. Una parte de mí quería el dinero. Esa parte era simple y justa. Una parte de mí quería venganza. Quería ver la cara de mi padre hacer exactamente lo que hizo más tarde. Y una parte de mí, la más antigua, la más tierna, la más peligrosa, no quería nada de eso. Solo quería finalmente ser elegida. Quería que mi madre me mirara como miraba a Bethany. Quería, después de 38 años, ganar el marcador que había estado perdiendo toda mi vida.
Fue Nathaniel en una llamada de seguimiento quien dijo lo que lo resolvió para mí. Le había dicho que tenía miedo de lo que podría hacer y él se quedó en silencio por un momento. Decidas lo que decidas, dijo, decídelo por ti, no para ganar. Si lo haces para ganar, nunca podrás parar porque nunca te darán el punto. Entendí entonces la diferencia entre querer justicia y querer ser elegida. Solo una de esas era sobrevivible. La otra podría perseguirla por el resto de mi vida y morir todavía hambrienta. Todavía con 19 años, todavía esperando en el borde de la cama a que alguien se encargara de todo. Así que tomé una decisión que fue más silenciosa que la venganza y más dura que el silencio. No iba a pelear con ellos en la cena de Navidad. Iba a cerrar una cuenta. Puse el libro mayor y el memorando de Nathaniel en un solo sobre limpio. Escribí su nombre en el frente porque su nombre era el que mi padre reconocería. El que había enterrado, el que significaba que el testigo había regresado. Lo sellé. Y 2 días antes de Navidad, lo puse en mi bolso y conduje las 140 millas hacia el sur, pasando las hileras de luces a lo largo de la autopista. Y ya sabía cómo iba a terminar la noche. Ellos no. La Navidad en casa de mis padres se parece a cada buena Navidad que hayas visto. Lo que es parte de lo que hace que familias como la mía sean tan difíciles de explicar a los extraños. El árbol estaba puesto. Había velas y un jamón y la porcelana de mi abuela con el fino borde dorado contada y puesta. Éramos 9, mis padres, Bethany y Todd, sus 2 hijos, una tía y un tío de paso, y yo. Mi madre me puso al final de la mesa, cerca de la cocina. «No te importa el asiento del final, Liv», dijo, sin preguntar realmente. «Siempre estás ayudando de todos modos». Me habían sentado junto a la cocina toda mi vida. Esa noche, por primera vez, me alegré de estar cerca de la puerta. La primera mitad de la comida fue ordinaria. Todd habló sobre el mercado. Los niños negociaron por los panecillos. Mi padre cortó el jamón y contó la misma historia que cuenta cada año sobre el año en que la caldera se estropeó en Nochebuena. Y la arregló en smoking. Todos se rieron en los momentos adecuados. Pasé las patatas a mi izquierda y sentí el sobre en mi bolso como se siente una respiración contenida. En algún momento, cuando los platos estaban medio vacíos, mi madre empezó a meterse conmigo como siempre lo hacía, suavemente como una especie de deporte. Preguntó si todavía estaba haciendo los turnos de noche. En el tono que usarías para un pasatiempo que había durado demasiado. Se preguntó en voz alta si me sentía sola allá en Cleveland. Mi tío preguntó si había alguien especial y mi madre respondió por mí antes de que pudiera con una pequeña risa. «Oh, Olivia está casada con ese hospital». Todos sonrieron. Este era el calentamiento. En mi familia, las bromas sobre la soltería siempre venían antes que las bromas sobre el dinero. La forma en que te estiras antes de correr. Había escuchado este conjunto exacto 100 veces. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta era la última vez que me iba a quedar quieta por ello. Entonces Bethany puso una cierta mirada. La que pone cuando está a punto de decir algo que cree que es simplemente honesto. Se había tomado 2 copas de vino. Levantó la tercera y me miró a lo largo de la mesa, más allá de las velas, más allá de la porcelana. «Sin marido, sin hijos», dijo cálidamente como si me estuviera haciendo un favor al decirlo en voz alta. «Cuando ya no estés. Todo lo que tienes irá a mis hijos de todos modos. Así es como funciona». Y mi madre se rió, no una risa pequeña, una real, del tipo que te dobla hacia adelante. Del tipo que nunca se había reído de nada que yo hubiera dicho. Se apretó la servilleta en la esquina del ojo. «Al menos alguien en esta familia finalmente disfrutará de su dinero», dijo. Dios sabe que ella nunca lo hizo. Ahí estaba. Todo el sistema operativo de mi familia dicho en voz alta sobre el jamón frente a los niños con amor. Mi dinero, que ya habían estado disfrutando durante 19 años. Generosamente reasignado a los nietos que lo merecían.
Mi vida medida enteramente por las dos cosas que le faltaban. Quiero que te des cuenta de lo que no hice. No lloré. No discutí. No defendí la forma de mi vida porque mi vida no necesitaba ser defendida y porque había aprendido. Hace mucho tiempo en un tipo de habitación muy diferente que la persona más tranquila en ella suele ser la que ya sabe cómo termina. Dejé que terminaran de reír. Dejé mi tenedor. Luego busqué en mi bolso. Coloqué el sobre en el centro de la mesa, boca arriba, donde la luz de las velas lo atrapó. Mi padre, a mitad de frase, lo miró de la misma manera que se mira cualquier cosa que se pone en una mesa. Y entonces vio el nombre. Lo vi suceder de la misma manera que he visto 100 signos vitales desplomarse. El color abandonó su rostro de arriba abajo. Su boca dejó de funcionar. Su mano se quedó plana sobre el mantel junto al plato con borde dorado como si el suelo se hubiera inclinado y necesitara la mesa para mantenerse erguido. Y luego se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás y golpeó el suelo con un sonido que detuvo todas las conversaciones en la sala. La sonrisa de Betsy todavía estaba a medio poner en su cara. La risa de mi madre todavía se estaba muriendo en su garganta. Si estuvieras sentado en esa mesa sosteniendo lo que yo sostenía, ¿lo abrirías o lo volverías a guardar en tu bolso y mantendrías la paz una Navidad más como siempre lo habías hecho? Tómate un segundo con eso. Te diré lo que hice. Siéntate, papá, dije. Mi voz era muy serena. Querrás oír qué nombre elegí. Él conocía el nombre. Lo que aún no sabía era cuánta de su propia letra había dentro. Este no es ni el momento ni el lugar, dijo mi padre. Lo dijo en voz baja, con autoridad. La voz que usa cuando le dice a un cliente que todo su sistema necesita ser reemplazado. Es una buena voz. Ha terminado 1000 conversaciones familiares antes de que pudieran comenzar. Es exactamente el lugar, dije. Aquí es donde lo gastaste. Miró el sobre como si fuera a explotar. Luego hizo lo que esperaba porque un hombre se defiende en un orden predecible. Y yo había tenido meses para imaginar esto. Buscó la versión más pequeña de la verdad. No hay mucho que contar, dijo, sentándose lentamente, eligiendo la calma. Tuviste ese acuerdo hace años y se fue en facturas médicas y en la vida. Eso es todo. Los acuerdos no llegan tan lejos como la gente piensa. Lo sabes. No levanté la voz. Abrí el sobre y saqué la primera página y la puse donde había estado el plato. $180.000, dije. Depositados en la primavera de 2007 en una cuenta a mi nombre. Sin ser tocados por una sola factura médica. Tengo los documentos de apertura. ¿Te gustaría ver el saldo? La mesa estaba en silencio. Mi tía había dejado su tenedor. Olivia, comenzó mi madre en un tono bajo de advertencia. El que solía funcionar. No quedaba nada, dijo mi padre por encima de ella, todavía firme. Lo que sea que haya en esa carpeta. No lo estás entendiendo. Yo gestioné ese dinero. Gestionar tiene costos. Eras una niña. No sabes lo que cuestan las cosas. En el verano de 2012, dije, $38.000 fueron retirados de mi cuenta durante 6 semanas. Pasé a la página siguiente. Bethany se casó en junio de 2012. Dejé la página. En 2015, $56.000 alrededor de la época en que compró su casa. Otra página. Entre 2019 y 2024. $52.000 en cantidades que coinciden con un calendario de matrículas de escuela privada casi al dólar. Oí a Bethany decir mi nombre suavemente como una pregunta. Busqué en mi bolso, saqué mi teléfono y encontré el mensaje de texto. Lo había leído tantas veces que podría haberlo recitado. Pero quería que lo escuchara en sus propias palabras. Me enviaste esto en 2016, dije. Y lo leí. No hay nada reservado para ti. ¿Karina? Realmente nunca lo hubo. Hicimos lo mejor que pudimos con él.
Levanté la vista. Enviaste eso 3 semanas después de que $56.000 míos pagaran el pago inicial de Betsy. Revisé las fechas. Reviso fechas para ganarme la vida. Por primera vez, mi padre no tenía una frase preparada. Así que, cambió de táctica como lo hacen las personas acorraladas. Y la forma en que cambió me dijo más que cualquier otra cosa que el poder en la habitación ya lo había abandonado. Esto es dinero de la familia, dijo. Así es como funcionan las familias. Cuando tienes más de lo que necesitas y tu hermana tiene hijos. Era mi dinero, dije. Tenía mi nombre. Tenías un poder notarial para gestionarlo mientras me recuperaba. No lo gestionaste. Lo gastaste. Hay una palabra para usar un poder notarial para mover el dinero de alguien a ti mismo. Papá. Y no es gestionar. Nunca lo pediste, dijo. Y había un filo en su voz. Ahora, la primera grieta. En 19 años, nunca lo pediste seriamente ni una vez. ¿Qué se suponía que debía pensar? Pregunté, dije en voz baja. Me dijiste que no había nada. Te creí. Eso no es lo mismo que decir que no lo quería. Es lo mismo que confiar en mi padre. Intentó la culpa a continuación. Siempre lo hacen. Me humillarías en Navidad delante de los nietos. Por dinero. Tú me humillaste en Navidad, dije, por dinero, hace unos 4 minutos. Te dejé terminar. Intentó una cosa más. Más bajo ahora. Inclinándose hacia mí como si el resto de la mesa no pudiera oírlo si inclinaba su cuerpo correctamente. Hablemos tú y yo de esto más tarde, dijo en privado. No así. Lo arreglaré. Lo que creas que es justo, pero no delante de todo el mundo. Soy tu padre. Olivia. Me estoy haciendo mayor. No me hagas esto aquí. Fue lo más honesto que dijo en toda la noche. Y todavía se trataba de él. Su audiencia, su imagen, su comodidad. Durante la mayor parte de mi vida, no delante de todo el mundo, había funcionado conmigo. Porque me habían criado para creer que lo peor que una persona podía hacer era montar una escena. Pero montar una escena no era el crimen. El crimen fueron los 19 años de silencio que habían hecho necesaria una escena. Tuviste todos los años privados que podrías haber querido, dije. Los usaste para mentirme. Haremos esto en voz alta. Fue Bethany quien lo destapó por completo, y se lo hizo a sí misma. Se había estado enfadando cada vez más, no menos, viendo salir las páginas del sobre. Y creo que una parte de ella creía genuinamente hasta ese momento que era una espectadora de todo esto. Que lo que fuera que nuestro padre hubiera hecho. Ella era inocente porque el dinero simplemente había aparecido en su vida. De la manera en que aparece el dinero cuando eres la que cuidan. ¿Y qué? Dijo, con la voz subiendo. ¿Lo quieres de vuelta? ¿Quieres quitárselo de la boca a mis hijos? No tenías a nadie. Olivia. No tenías marido. No tenías hijos. No tenías a nadie que dependiera de ti. Mis hijos sí. ¿Qué se suponía que debía hacer? La habitación se quedó muy silenciosa porque acababa de responder a la pregunta que yo aún no había hecho. No la había acusado de saberlo. Había estado hablando con nuestro padre. Pero ella acababa de decirme delante de todos que siempre había entendido la aritmética. Sabía que el dinero tenía una fuente. Sabía que lo que le faltaba a mi vida se estaba utilizando como la razón por la que era justo. Tiene sus maneras, me había dicho mientras lavábamos los platos en Pascua. Y ahora sabía exactamente cuáles eran sus maneras. Y ella también. Y lo había sabido todo el tiempo. Lo sabías, dije. No era una pregunta. Yo. Se detuvo. Todd se había quedado muy quieto a su lado, mirando su plato. Y entendí que él también lo había sabido, o al menos sospechado. Y había decidido hacía mucho tiempo que era más fácil no preguntar.
Sabías de dónde venía, dije. Y decidiste que el hecho de que yo no tuviera hijos lo hacía tuyo. Hiciste las mismas matemáticas. ¿Qué? Simplemente lo dijiste en voz alta en la mesa de la cena con mejor iluminación. Empezó a llorar. Y quiero ser honesta contigo. Me conmovió menos de lo que pensaba. No porque sea dura, sino porque podía ver muy claramente que estaba llorando por sí misma. Por la versión de la historia en la que era una buena madre que tomaba lo que sus hijos merecían. No estaba llorando por mí. Nunca, en 38 años, había llorado por mí. Mi madre intentó entonces tomar el control. Esto se ha ido de las manos, dijo a la mesa, a la tía y al tío, haciendo lo que hace ella. Donde narra una versión de los acontecimientos lo suficientemente tranquila como para que se convierta en la oficial. Todos están molestos. ¿Es Navidad? Arreglaremos el dinero como familia. Y extendió la mano hacia las páginas de la mesa para recogerlas. Para volver a meterlas en el desorden general de una festividad que simplemente se había vuelto emocional. Puse mi mano plana sobre ellas antes de que pudiera tocarlas. Déjalas, dije. Fue la primera vez en mi vida que le había dicho que no a mi madre y no me había disculpado. Inmediatamente por ello. Retiró la mano como si el papel estuviera caliente. Saqué la última página del sobre, el memorando de Nathaniel. No lo leí todo. Leí una línea. Estas cifras son exactas a mi leal saber y entender profesional, dije, firmado Nathaniel Brandt. El contable que despediste en 2007 por decirte que no podías hacer esto. Guardó sus copias, papá. Durante 18 años. Él es el nombre en el sobre. Por eso te levantaste. El silencio que siguió fue del tipo que conozco del trabajo. En urgencias. Hay un silencio específico que ocurre justo antes de que suene la alarma de un monitor. Medio segundo en el que los números en la pantalla ya han cambiado y el sonido simplemente no ha llegado. Así sonaba la habitación. Los números ya habían cambiado. Todos estaban esperando la alarma. Mi padre se sentó en su silla caída. Alguien la había enderezado y él se cubrió la cara con las manos, no llorando, calculando. Conozco la diferencia. Estaba haciendo lo mismo que yo había hecho en la mesa de mi cocina a las 2 de la mañana. Estaba conciliando. Se estaba dando cuenta de que no había nada que conciliar porque todo cuadraba y nunca iba a cuadrar. A su favor una vez que las páginas estuvieran fuera. Aquí es donde la historia podría haber terminado si solo se tratara de ganar. Había ganado. Tenía la prueba, el testigo, la confesión, toda la mesa. Podría haberlo tomado todo y durante unos 10 segundos quise hacerlo. Quiero ser honesta sobre eso también. Porque esos 10 segundos son la parte más verdadera de toda esta historia. Miré a mi padre con la cara entre las manos, y miré a mi madre. Que no había dicho una sola palabra desde que la risa murió, e hice los cálculos del resto. Las transferencias recientes, la matrícula. Los coches eran lo suficientemente nuevos como para que un abogado tuviera mucho con qué trabajar. El poder notarial había sido abusado por escrito. Podría ir más allá de la restitución. Podría tomar la casa en la que estaban sentados. Podría hacer que la vida de mi hermana fuera el libro mayor por una vez. Durante unos 10 segundos, lo quise tanto. Podía saborearlo. Y sabía exactamente cómo tener 19 años y querer ser elegida. Luego miré a Ava y Lucas. Tenían 11 y 9 años, y no tenían idea de lo que estaba pasando. Ava había dejado de comer y observaba a los adultos con la atención cuidadosa y asustada de un niño. Que intenta averiguar cuán grave es. Lucas se había deslizado en su silla. Fuera lo que fuera su madre, fuera lo que fuera su abuelo, ellos no habían hecho nada de eso. Eran solo la siguiente generación sentada en la misma mesa aprendiendo el mismo marcador. Y entendí que si lo quemaba todo, si tomaba la casa, si hacía que esto se tratara de ganar, me convertiría exactamente en lo que era mi padre. Alguien que gasta las vidas de otras personas para sentirse el generoso.
Simplemente sería la nueva versión del sistema familiar, llevando mi propia cara. No quería vencerlos. Quería salir. Me tomó 38 años sentir la diferencia. Y la sentí justo allí con las velas consumiéndose y la porcelana de mi abuela frente a mí. Esto es lo que va a pasar, dije. Y mi voz era más baja de lo que había estado en toda la noche. Así es como sabes que lo decía en serio. Vas a devolver lo que el libro mayor dice que tomaste, no lo que crees que es justo. Lo que dicen las páginas por escrito con un reconocimiento firmado de lo que era. Puedes hacerlo con el tiempo. No estoy tratando de ponerte en la calle. Pero va a ser por escrito y va a decir claramente que este dinero era mío. Y entonces, dijo finalmente mi madre. Su voz era pequeña. Y entonces no me debes una Navidad, dije. No me debes nada más. Y yo tampoco te debo una a ti. Dejé el sobre en la mesa. Eso los sorprendió. Vi que lo registraron, pero ya no lo necesitaba. Que ellos sostuvieran las páginas que los acusaban. Por primera vez en mi vida, ellos eran los que estaban sentados con algo que no podían explicar. Me levanté. Mi madre, por reflejo, dijo, Olivia, los platos. Miré la mesa. Los platos con borde dorado que había raspado y lavado cada Navidad de mi vida adulta mientras el resto de ellos se trasladaba a la sala de estar. Este año no, dije, y cogí mi abrigo. Y salí por la puerta junto a la que me habían sentado toda mi vida. Y conduje hacia el norte en la oscuridad, pasando las mismas hileras de luces. Y no lloré hasta que casi llegué a casa. E incluso entonces, no fue pena. Fue algo más parecido a la sensación después de un largo turno cuando el último paciente finalmente está estable y puedes soltar el peso que no sabías que habías estado sosteniendo en tus hombros. Durante 12 horas. Te contaré lo que pasó después porque la vida real no termina cuando sales de una habitación. Simplemente se vuelve más silenciosa y más complicada. Mi padre no tenía el dinero en una cuenta. Por supuesto que no. Lo había gastado. De la manera en que gastas el dinero que te has dicho a ti mismo que es tuyo. Arreglarlo significó refinanciar la casa en la que él y mi madre vivían y vender una propiedad de alquiler que había comprado. Más tarde me enteré de que en parte con mi acuerdo, lo que es su propia clase de poesía. Le tomó 3 meses organizarlo y lo hizo lentamente, con resentimiento. De la manera en que hacía todo lo que involucraba mi dinero. El reconocimiento llegó primero en enero porque insistí en él antes de que se moviera dinero. Un párrafo firmado. Yo, Roger Hayes, recibí y gasté fondos pertenecientes a mi hija, Olivia Hayes. Sin su conocimiento ni consentimiento. Lo firmó rápido sin mirarme, de la misma manera que me había entregado el bolígrafo 19 años antes. Algunos hombres solo conocen una forma de renunciar a algo que importa. El reembolso comenzó en febrero y se extendió hasta abril. No todo de una vez. Un calendario en partes. La mayor parte de la cantidad documentada. No luché por el último dólar. Había dicho lo que quería decir. No lo estaba haciendo para ganar. Lo estaba haciendo para cerrar la cuenta. La primera transferencia llegó un martes de febrero mientras yo dormía después de un turno. Me desperté con una notificación bancaria, un número en una pantalla. El primer dólar real mío que volvía a casa en 19 años. Me quedé allí y esperé a sentirme reivindicada. No llegó. Lo que llegó en cambio fue algo más silencioso y extraño. El dinero nunca había sido el punto. Solo había sido la evidencia. El punto era que durante toda mi vida, me habían contado una versión de mí misma, la hija sin nada. La que no necesitaba, la que entendía. Y había sido una mentira construida sobre un robo. Y ahora finalmente lo tenía por escrito que era una mentira. El número era solo el recibo. Me levanté, preparé café. Fui a trabajar esa noche y sostuve la mano de un extraño mientras sus propios números caían. Y estaba, me di cuenta, completamente tranquila. La familia se dividió como lo hacen las familias, es decir, no con una explosión.
sino con un lento silencio. El memorando de Nathaniel y el hecho de que hubiera un memorando hicieron imposible que alguien pretendiera que era un malentendido. Mi tía, la que había estado en la mesa, me llamó una semana después. Siempre me pregunté cómo se permitieron todo eso, dijo. La boda, la casa, las escuelas. Ahora lo sé. No tuve que decírselo a nadie. La verdad se paseó sola por la familia, como siempre lo hace una vez que hay papel detrás. Bethany aprendió que una reputación construida con el dinero de otra persona tiene el nombre de otra persona en la escritura. Dejó de publicar sobre la escuela de los niños. Todd, oí. No estaba contento con las conversaciones de refinanciamiento que de repente involucraban a sus suegros. Sentí algo al respecto, pero no fue triunfo. Fue más como observar el clima. Bethany vino a mi apartamento una vez a principios de abril, sin avisar. Casi no la dejé subir. Se quedó en mi puerta y no entró. Y por un momento. Se parecía menos a mi hermana y más a una persona a la que le acababan de decir que la casa que había construido estaba sobre la tierra de otra persona. ¿Tienes alguna idea, dijo, de lo que es descubrir que toda tu vida fue? Y se detuvo porque incluso ella podía oír hacia dónde iba la frase. Fue mía, terminé sin malicia. Dijo que los niños no se merecían esto y tenía razón. No se lo merecían. Y se lo dije. ¿Entonces? Entonces le dije que tampoco se merecían crecer aprendiendo que algunas personas en una familia existen para ser gastadas. No tuvo una respuesta para eso. No la necesitaba. Eso fue lo que finalmente entendí. De pie en mi propia puerta. No necesitaba que mi hermana se convirtiera en una buena persona para liberarme de ella. Solo necesitaba dejar de esperarlo. ¿Se fue? No hemos hablado realmente desde entonces. Algunos silencios son una pérdida. Ese se sintió como dejar algo que había estado cargando con ambos brazos durante 38 años. Mi madre me llamó en marzo. Casi no respondí. Pero es mi madre y no estoy hecha de piedra, así que lo hice. No podemos simplemente dejar esto atrás, dijo. Somos tu familia. Liv, siempre tuvimos la intención de devolvértelo. Lo sabes. Siempre tuvimos la intención. Y ahí estaba. No lo siento. No me reí de ti mientras tu padre te engañaba y quiero pasar el resto de mi vida ganándome eso. De vuelta. Solo tuvimos la intención. La cómoda ficción de que la intención cuenta como decencia. Tener la intención es solo otra palabra para, no lo hice, dije. No había ningún enfado en ello. Estaba demasiado cansada para el enfado. Tuviste 19 años para tener la intención en voz alta. Los pasaste riéndote de mí por no tener nada. Empezó a llorar y la dejé. Y no me apresuré a arreglarlo, lo cual era nuevo para mí. Había pasado toda mi vida siendo la que hacía que todos los demás se sintieran mejor por las cosas que me habían hecho. Antes de colgar. Cogí la caja de la porcelana de mi abuela del estante superior del armario del pasillo de mis padres. Le dije que la próxima vez que pasara cuando solo estuviera mi madre en casa. Ella me vio hacerlo y no dijo nada. La quería, no para llevar la cuenta, sino porque mi abuela era la única persona en esa familia que solía guardarme el panecillo bueno y preguntarme por mi día. Los platos eran suyos antes de ser el marcador. Se me permitía quedarme con la parte que realmente había sido amor. Te quiero, le dije a mi madre en la puerta con la caja bajo el brazo. No voy a volver. Ambas cosas eran ciertas. He aprendido que se te permite sostener ambas. El dinero terminó de llegar a finales de abril, la mayor parte. Lo moví todo de una vez a una cuenta solo a mi nombre y con mi dirección en los extractos. Y me senté y miré el saldo en la pantalla durante un rato. El número que había dado forma a 19 años de mi vida. Finalmente sentado en un lugar que mi padre no podía alcanzar. Luego hice algo muy ordinario con él. Puse la mayor parte en la jubilación. El tipo de cuenta aburrida.
intocable y conservadora que Nathaniel había querido para mí cuando tenía 19 años. 18 años demasiado tarde, y finalmente en mis propios términos. Y di una parte al programa de enfermería del hospital. Un pequeño fondo para estudiantes que se lastiman o enferman a mitad del programa y no pueden permitirse parar porque recordaba tener 19 años enyesada. Tratando de terminar, aterrorizada. No compré nada para demostrar un punto. Demostrar puntos era su deporte, no el mío. El número que había perseguido toda mi vida cabía en una línea en una pantalla. Y luego se fue porque finalmente lo envié a un lugar donde podía hacer algo. Y la cuenta se cerró. Llamé a Nathaniel para decírselo. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo, bien por ti. Con una voz que sonaba como si también estuviera dejando algo. Conduje para encontrarme con él una vez esa primavera en un restaurante junto a la autopista. Era más pequeño que su voz, un anciano con un cuidadoso cardigan. Y cuando le di las gracias, lo desestimó con un gesto y miró por la ventana. Debería haberte llamado en 2008, dijo. Una chica enyesada. Le dije que había llamado cuando importaba. Y que mucha gente que vio lo que él vio se habría llevado el secreto a la tumba para mantener sus propias manos limpias. Asintió, pero no creo que se perdonara a sí mismo, y yo también lo entendí. Algunas deudas las llevas incluso después de pagarlas porque llevarlas es como sigues siendo el tipo de persona que las habría pagado. Todavía hablamos de vez en cuando. Envía una tarjeta en Navidad. Es la única tarjeta de Navidad que espero ahora. Quiero contarte sobre un martes ordinario en abril porque ese es realmente el final de esto. Llegué a casa de un turno un poco después de las 8 de la mañana. Hice huevos. Los comí en mi propia mesa en mi propio apartamento tranquilo. En uno de los platos de mi abuela con el fino borde dorado porque decidí que la buena porcelana ya no era solo para las fiestas de otras personas. Cuando terminé, lavé el único plato y el único tenedor y los puse en el escurridor. Y me senté con una taza de café y la específica y enorme paz de una persona que no está esperando que nadie llame. No está preparada para la risa de nadie, no le guarda a nadie el panecillo bueno, sin marido. Sin hijos. Mi hermana lo había dicho como un diagnóstico. Algo malo en mí que la familia había aceptado generosamente pasar por alto y heredar. Pero había leído el historial equivocado. Contó mi vida por todo lo que le faltaba. Y yo finalmente había dejado de llevar ese libro mayor. Mi vida no era una sala de espera para un marido o una guardería para niños que le debía al mundo. Era mía. Era tranquila y estaba llena y era mía. Y no quedaba nadie en ella que pudiera medirla por lo que algún día podría dejar atrás. Durante 19 años, pensé que era la única en esa mesa sin nada. Resultó que era la única que tenía algo que no podían tomar. Gastar o reasignar a alguien más merecedor, una vida que me pertenecía, y ningún marcador que ganar. Lavé un plato y me senté al sol y finalmente entendí que había dejado de esperar a ser elegida. Me había elegido a mí misma. Fue suficiente. Siempre había sido suficiente. Solo que fui la última en esa mesa en saberlo. Si algo de eso te llegó, si alguna vez has sido el fácil, el que se podía contar con que entendiera. El sentado junto a la cocina, hazme un favor. No esperes 19 años para mirar tu propia cuenta y envía esto a la persona en tu vida que necesita oír. Que su valor nunca fue un marido o un hijo o un número en una página. Estaré aquí en mi propia mesa cuando estés listo para la siguiente. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.